Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón, conectarte con tu esencia, provocar tu creatividad, descubrir que no hay límites. No hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer fuerte y resiliente. Les cuento sobre ella. Estudió la carrera de arquitectura. Es fundadora y directora de la empresa Luma Dresses, así como directora y cofundadora de la empresa McFeel Jewelry. Es coordinadora de difusión de la asociación Red Faros y próximamente directora de la misma, la cual se encarga de concientizar la psicopatía como un trastorno de personalidad y de qué manera afecta gravemente a la sociedad en la actualidad, ya que esto está detrás de crímenes atroces, incluidos los feminicidios. Fue reconocida con el galardón Forjadores de México 2020 por la trayectoria social en pro de la mujer. Todo este tema de violencia de género le preocupa y la ocupa porque es algo que vivió en carne propia. Me es muy grato darle la bienvenida a Priscila Navarrete a Efecto Inspiración. Pris, muchas gracias por aceptar mi invitación. Ay, muchas gracias, Jessy. Qué bonito todo lo que se oye, lo que lees. No. La verdad es que tenerte en el programa es un privilegio y le voy a platicar a la gente por qué es tan especial el hecho de que hoy estés aquí. Para la gente que nos está escuchando, ustedes saben que para mí es muy importante siempre leer sus mensajes y escucharlos y ver qué me dicen y qué piden. Y las recomendaciones que me hacen siempre he dicho que son para mí un motor y un vehículo increíble, una responsabilidad enorme cuando alguien quiere que yo entreviste a una persona. Y en el caso de Priscila fue un poco diferente porque ella me escribió contándome que ella tenía una historia que contar. Ella es una mujer que ha dedicado los últimos años de su vida a todo este tema de violencia de género porque ella lo vivió. Entonces, cuando me platicó su historia, a grandes rasgos, porque ahorita vamos a entrar ya más a detalle, me encantó que tuvieras, Pris, la valentía de escribirme y de pensar en Efecto Inspiración como una plataforma para seguir compartiendo tu mensaje y concientizando a la gente. Además, por si esto fuera poco, ayer que nos estábamos ya poniendo de acuerdo con los detalles de que nos vemos mañana, porque ya saben ustedes que este programa se graba con anticipación y luego se sube, ayer me escribe Pris y me dice, ¿cómo ves la diosidencia tan grande que hoy, o sea, el día... Bueno, me dijo, mañana, que es hoy, es, corrígeme Pris, el Día Internacional en contra de la violencia de la mujer. Así es. Entonces, es una señal enorme, es una diosidencia enorme que estés hoy aquí, que estemos grabando el día de hoy, en este día tan importante. Y bueno, Pris, de verdad te agradezco mucho que hayas Gracias a ti aceptado. Por leerme. No, al contrario. Es padrísimo tener mujeres con ese atrevimiento y con esas ganas y con ese ímpetu. Así que feliz. Y es que también parte de mi labor como en la coordinación de difusión, pues es buscar dónde difundirnos y dónde hacer más grande y hacer más ruido a este movimiento. Claro, y por eso te agradezco que nos hayas volteado a ver a Efecto Inspiración. Pero bueno, empecemos ya con esta historia tan impresionante que tienes. Y yo siempre en mis entrevistas empiezo de la misma manera, que es poniendo en contexto al público de quiénes son mis invitados. Quiero hacer lo mismo contigo, Pris. Cuéntame un poquito quién eres, cómo creciste en general, cómo fueron los primeros años de tu vida para que la gente tenga más contexto sobre ti. Claro. Bueno, mira, yo soy Priscila Navarrete, tengo 37 años y somos 3 hermanas, puras mujeres. Yo soy la mayor de las 3. Durante 6 años fui la hija única y la consentida y pues la única, ¿no? Entonces ya después vinieron mis hermanas seguiditas, y siempre he dicho que uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando llegó mi mamá con mi hermanita porque yo moría de ganas por tener hermanos, no tanto tiempo sola. Uh-huh. Tuve una infancia muy bonita. Lo único que ahí no me encantaba era que yo era la mayor y la del ejemplo y había mucha diferencia entre mí y mis demás primos y hermanos, entonces como que yo ya estaba en otra etapa y mis hermanas y primos en otra, entonces nunca pudimos ahí emparejar. Hasta ahorita que ya nos llevamos súper bien los casi 10 primos que somos.
Y pues realmente muy bonita infancia. Tengo unos papás muy comprometidos en la crianza de sus 3 hijas. Nos sacaron adelante, a pesar de que si las calificaciones, de que si una que otra cosita cambio de escuela. Ahorita las 3 tenemos una carrera, la cual las 3 ejercemos o trabajamos. Y me encanta oír que cuando mis papás nos dicen que están muy orgullosas de las 3. Y sin duda alguna, siempre empiezo así, Pris, preguntando quiénes son, porque lo que vivimos en la infancia nos marca y lo que vivimos en nuestra adolescencia nos marca. Tú ahorita dices que tenías que dar el ejemplo, que esa era como la parte pues complicada, ¿no? de esta parte, pero de esta parte de tu vida. Sin embargo, creo también que eso seguramente te ayudó a hacer lo que estás haciendo ahora, de ser ejemplo y de levantar la voz. Y quiero ya entrar en el tema que nos ocupa, que es tu historia cuando empiezas ya a formar tu familia. Cuéntame sobre tus relaciones de pareja, cómo empieza cuando te casas, todo lo que pasas hasta llegar con esta persona que pone en riesgo tu integridad física y tu integridad emocional. Mira, cuando yo estaba estudiando arquitectura, la carrera, conozco al que fue mi primer esposo y yo estaba muy emocionada y había una parte de mí que se emocionaba más porque él me lleva casi 10 años, 8, 9 años, y yo sentía como que, ay, tengo yo 21 años y él tiene 30. Entonces, pues ya es una relación seria, ya se va a querer casar. Entonces, te das cuenta que idealicé muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque desde el momento en que empezamos a salir, él me habló de matrimonio. ¿Por qué? Porque él quería las cosas bien, ¿no? Quería comprometerse y no quería andar jugando. Y pues para una estudiambre, eso no era como algo muy normal, encontrar a alguien que te hablara así con todas las cartas sobre la mesa. Claro. Entonces, pues siempre fue mi sueño, pues casarme, tener una familia, dedicarme a mis hijos o a mi hijo, trabajar sí, pero mi sueño en ese momento era ser la perfecta ama de casa, ¿no? Habían unas cositas ahí que no me gustaban, pero ya sabes, ¿no? Casándome, se le va a quitar o me va a comprender, o bueno, nos casamos. ¿Cuánto duraste de novia con él? Duré 2 años, okay. Exactamente 2 años. Okay. Él es una persona que yo adoro, nos llevamos muy bien ahorita, actualmente somos muy amigos, y dentro de esta relación, pues bueno, nació mi primer hijo, y por lo mismo somos muy buenos amigos, llevamos una amistad y una relación cordial por la salud de nuestro hijo, ¿verdad? Las cosas no se dieron y empiezo a notar que después del divorcio yo traigo ahí una cuestión de amor propio que se derivó debido a un matrimonio que no supimos manejar esa comunicación. Todas las personas, digo, no hay nadie perfecto, yo no soy perfecta, él tampoco lo es. Digamos que no supimos comunicarnos asertivamente, ir a terapia, porque sí necesitábamos terapia. Sin embargo, cuando no es para ti, claro, no es para ti. O sea, aunque lo forces, no se pudo. Y pues bueno, mis papás están casados actualmente, todos mis tíos están casados actualmente, yo la mayor, la primera en divorciarse, con el autoestima por los suelos, sintiéndome muy culpable porque yo le atribuía que la gran responsabilidad de mi fracaso o de mi divorcio, que ahorita sabemos que no es un fracaso, pues me lo atribuía a mí misma, la culpa. Y entro en una depresión más o menos fuerte. ¿A qué edad fue esto? Yo tenía 30 años. Okay. Yo tenía 30 años cuando me divorcié. Okay. O sea, ¿estuviste casada 6, 7? Casi 7 años. 7, okay. No, 6 años. 6 años, sí, 6 años. Y pues bueno, empiezo a trabajar porque yo veía a mi exmarido
pues muy bien psicológicamente y emocionalmente. Yo decía, bueno, pues a lo mejor no le afectó tanto a él, a lo mejor yo soy más sensible. Que bueno, esa era una cuestión que yo pedía en mi matrimonio, que pedía mucho cariño. A mí me gustaban las personas cariñosas. La mayoría de mis pretendientes o las personas con las que llegué a salir antes de casarme eran muy cariñosos y me halagaban mucho. Entonces yo estaba acostumbrada a que me dijeran cosas bonitas. Claro. Y realmente, pues bueno, todos tenemos un lenguaje del amor y mi lenguaje siempre fue ese, el que te hablaran bonito, ¿no? Y pensé que así las cosas tendrían que ser y que me iba a llegar mi alma gemela o el amor de mi vida y me iba a decir todo lo que yo necesitaba oír. Esa era mi mentalidad a los 30 años, hace 7 años. Entonces, entro a un curso de divorciados y ahí trabajo mucho el amor propio. Al tiempo, conocí a la persona más elocuente, más encantador, el que me decía justo lo que yo necesitaba escuchar. Se llevaba súper bien con mi hijo mayor, prometía y prometía. Y bueno, tú lo veías y bueno, haz de cuenta que yo era como el amor de su vida. Me decía todo lo que necesitaba escuchar o todo lo que yo quería escuchar. No sé cómo explicártelo, Jessica. Era como si me leyera la mente, como si supiera todo lo que yo quería que me dijera. No sé, era muy extraño de decírtelo. No sé si era su experiencia o él me decía que había tenido pues varias parejas antes y tanto parejas formales como no tan formales y pues tenía mucha experiencia. Entonces caigo redondita. A pesar de que caigo redondita, habían cosas que no me gustaban, que no me llenaban al 100%. ¿Cómo qué, Pris? Prometía muchas cosas irreales. O sea, él decía, ya sabes, ¿no? Cuando conoces a alguien y te enamoras, empieza a trabajar la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Y él decía que cuando tú estás enamorada de alguien, eso siempre va a existir. Y yo le decía, no, porque pues te casas, entra la rutina, la ves diario, lo ves diario, pues eso empieza a disminuir. Y sí, o sea, en realidad, cuando realmente es amor, todo eso se estabiliza. Se estabiliza, pero se suplementa, o sea, se reemplaza por la serotonina. Okay. La serotonina en una relación sana siempre está balanceada. Okay. Entonces, ni mucho arriba, ni mucho abajo. Es algo estable, es lo que te da una estabilidad en una relación sana. Okay. Así debe de ser. Okay. Y por más que yo le explicaba algo así que yo no había estudiado nada de lo que ahorita estudié, pues yo le explicaba que no, que la rutina, y él me decía que no. Otras cuestiones era que, por ejemplo, íbamos a un restaurante, a una plaza, y nunca traía efectivo. Entonces yo siempre pagaba el estacionamiento y él se quedaba con la feria. Y a mí me daba como pena. De que regrésame lo que sobró. Claro. O sea, y no porque me hagan falta o porque quiera, sino como una especie de caballerosidad, ¿no? Claro. O sea, te sientes así como que, bueno, no me estás invitando al 100%, ok, entiendo que, pues, si estoy trabajando, yo también, pues, bueno, pero aparte de que me estás pidiendo que yo pague el estacionamiento, te quedas con la feria, como raro, ¿no? O sea, como que me pongo a pensar en mis hijos, en una hija, y no me gustaría que a una hija le hicieran eso. Claro. Cuestión está así. Y ese es otro tema, que por ejemplo yo lo veía a él y yo decía, es que si yo tuviera una hija, no sé si me gustaría que anduviera con alguien como él. Pero ¿por qué seguías? Si tú veías esas señales y esas alertas, Pris, y esas banderas, ¿qué te hacía seguir? Mira, ahorita te lo digo, en ese momento no sabía, ¿verdad? Okay. En ese momento yo me sentía como que no había nadie más que me quisiera más que él. Ahorita sé que es porque vengo de una relación que no fue la ideal o lo que yo esperaba y salgo vulnerable. Okay. Entonces en mi vulnerabilidad, pues él se dio cuenta de
qué tan lastimada estaba y qué era lo que necesitaba escuchar y que me dijeran. Y yo acepto porque pues vengo de un divorcio, ¿quién me va a aceptar con un hijo? Etiquetando, y me dejo ir porque no va a haber nadie más. Ahora, quiero decirte que durante este tiempo, claro que me di la oportunidad de conocer otras personas, pero era como si trajera yo encima un cartel que dijera soy divorciada y estoy disponible para lo que quiera. Entonces era muy frustrante conocer personas y que todas las personas te propusieran llegar a lo mismo. Y esta persona no. Esta persona sentía yo que me valoraba, que me daba mi lugar y aparte me daba el título de novia. Cosa que otras personas no te las daban. ¿Por qué? Porque eres divorciada, porque a lo mejor estás guapa, tiene un hijo, entonces pues está urgida. Y no era eso, o sea, a lo mejor ahorita me pongo a pensar y a lo mejor sí tenía una urgencia de amor, no de otras cuestiones, ¿no? Y pues bueno, esta persona digamos que aprovechó esta vulnerabilidad y estos vacíos emocionales para pintarme una vida color de rosa y yo caer rendida. Entonces, sí lo llegué a dejar, tuvimos un noviazgo de aproximadamente 1 año. Sí lo dejé en algunas ocasiones, sobre todo por cuestiones de celos, de que me controlaba, de que borra esta persona de Facebook, no me gusta que te escriba esta otra persona. Y eran personas que me advertían de él. Wow. Y que, fíjate, tristemente una de las personas que me advertía de él ahorita ya no está entre nosotros. El mes pasado se cumplió 1 año de su partida. ¿Y qué razón tenía? ¿Cuánta razón tuvo? Entonces un abrazo hasta el cielo a Daniel. Y pues bueno, entraban estas cuestiones que se comprometía y me hacía promesas y no las cumplía. Entonces eso a mí me generaba un conflicto muy fuerte, Jessica, porque yo soy una persona de que cuando se compromete o se responsabiliza en cumplir algo, yo hace cuenta que haga lo que haga, si yo ya me comprometí, si yo ya di mi palabra, a mí me acostumbraron a que hay que cumplir, claro. Hay que tener palabra, o sea, no es nada más cuestión de hombres, también las mujeres tenemos palabra. Entonces, a mí me sulfuraba eso, me daba mucho coraje. Entonces, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, vamos a terminar. Y al día siguiente o esa noche, ahí estaba en la puerta de la casa de mis papás, 50 llamadas al celular, 40 llamadas, perdóname, vamos a luchar por una vida juntos, piensa en tu hijo, vamos a darle la familia que siempre quisiste para tu hijo, por fin vas a tener una casa, te voy a comprar no sé qué cosa y tu hijo no le va a faltar y juntos vamos a formar. O sea, experto en el discurso. No te puedo explicar, o sea, claro, se dedica a las ventas, entonces imagínate, ¿no? Entonces, Él me decía, te digo, justo lo que yo necesitaba escuchar y sabía de qué manera, qué decirme para a mí hacerme sentir como que sí es cierto, tienes razón y mi única salvación y escapatoria es estar con él. Entonces así estábamos, ¿no? La relación de repente jalaba la cuerda y yo la soltaba y tronábamos y luego me rogaba y ya sabes, serenatas, regalos, yo te amo, eres la mejor que me ha pasado. Las personas que nos conocían en común me decían que él me trataba como una princesa, que yo era el amor de su vida, que él ha sufrido mucho por mí, las veces que tronábamos, que nunca iba a encontrar a alguien que me quisiera como él, que qué buena persona era. Entonces se cuenta que pues la gente lo veía como... No conocía el fondo. Ajá, bueno, ni yo en ese momento, o sea, sabía que tenía ahí algo oscuro, como un lado oscuro, pero como que ese lado oscuro en ese momento me atraía. Era como que es parte de su personalidad, ¿no? Y aunado a esto, que el sexo o las relaciones sexuales eran muy intensas, entonces como que hacía un match completo a lo que en ese momento yo necesitaba, ¿no? Okay. Y es algo que ahorita sé que estas personas lo usan sí o sí, es un ancla, que todos los hombres que tienen esta condición lo usan, todos.
Entonces, al tiempo me embarazo. ¿No vivías con él? No vivía con él. Okay. Ya estábamos en planes de boda. Al tiempo me embarazo. Una pregunta, Pris, ¿en Sí. este proceso no había indicios de violencia? O sea, obviamente todo lo que hablas del manejo psicológico que él tenía contigo, me queda claro que ese es un tipo de violencia, pero Sí. ¿violencia física todavía no Sí, había? sí hubo. Antes de iniciar esta relación ya como formales, hubo 2 o 3 ocasiones que me dejó marcas. Hubo otra ocasión que me fui al hospital con un desgarre vaginal, porque estiró tanto mi ropa interior hasta que me desangré y terminé en el hospital. Pasó el tiempo, él vuelve a mí pidiéndome perdón y vuelvo a lo mismo. Como yo tenía este vacío emocional y como personas que conocían eran personas que te catalogaban como mujer disponible, divorciada, era como que es que él es el único, ya me prometió que va a cambiar. Entonces, durante el noviazgo formal que tuvimos, que duró 1 año, no hubo violencia física, pero ya tenía antecedentes, ¿no? Entonces, las personas que se me acercaban a mí y me decían que esta persona me amaba y me adoraba, pues no sabían lo que había pasado, ¿verdad? Porque él nada más cuenta lo que le conviene contar. Claro. Entonces, pues claro, me pidió perdón, me dijo que nunca iba a pasar. Yo le di un ultimátum, le dije, cuando empezamos a ser novios, le dije, a la primera te vas. Sí, mi amor, yo no sé qué. Entonces realmente... O sea, la primera que vuelva a suceder algún tipo de violencia. Así es. Okay. Pero, pues en lo que son los celos, el control y la cuestión del dinero, pues yo no lo veía como violencia, lo veía como parte de su forma de ser, es que así es él. Entonces no sabía cómo iba escalonando la violencia. Ok. Pero esto que me platicas de estas 2 veces, de esta vez que te mandó al hospital, ¿eso fue antes de que ya estuvieran juntos, antes de que te embarazaras? Antes de que fuéramos novios formales. Antes de que fueran novios formales. Sí. Ok. Sí, entonces somos novios formales, duramos 1 año de novios y ahí fue donde me embaracé. Ok. Me embarazo y al mes me entrega el anillo de compromiso en un mirador, en una parte alta, toda mi familia, fiesta, mariachi, bueno, imagínate, ¿no? Entonces, pues la gente que lo veía de afuera decía, wow. ¿Tu familia no veía algún patrón raro? Mi papá nunca lo quiso y nunca lo ha querido y nunca lo querrá. Claro. Mi mamá decía que prefería que ya tuviera una estabilidad emocional por la cuestión que había sufrido del divorcio. Y pues bueno, esta es una persona que te quiere y te respeta. Obviamente mis papás no sabían que existía una violencia, ¿verdad? Que o sea, hubo. ¿cuándo fuiste al hospital y eso tus papás no supieron? Okay. Yo me las ingenié para que no supieran Okay. que yo había ido al hospital. Okay. ¿Por qué? Porque no quería que supieran que estaba saliendo con esta persona. Ojo, esta es otra bandera roja. Cuando tú empiezas a mentirles a tus familiares y a tus amistades cuestiones de tu relación por encubrirlo, esta es una bandera roja. Okay. Entonces me embarazo y resulta que no es 1, que son 2. Entonces sí, por mi cabeza cruzó la idea de dejarlo. Pues, menos. Claro. Obviamente no. Entonces batallé mucho para irme a vivir con él. Iba a casa de mis papás a pedirme que por favor intentáramos que la familia que siempre has querido, lo que se te negó, ahora lo vas a tener y hasta lloraba. Y le veía la cara y el semblante triste y yo decía, chin, es que no lo quiero hacer sentir mal, pero no me siento segura. O sea, lograba él darle la vuelta para que tú sintieras esa culpa. Exacto. Y esa necesidad de pobrecito, déjame, lo acompaño. Exacto. O no lo quiero hacer sentir, como dices tú, mal. Exacto. Y ante la sociedad, no estaba bien que yo viviera en casa de mis papás, ahora con 3 hijos, de tener 1 ya eran 3. Wow, claro. Y él en su casa, y aparte ya había rentado una casa cerca de casa de mis papás, o sea, ya estaba todo listo, ya nada más era que me viniera a vivir con él. Entonces, pues, luego de pensarlo, porque aparte, pues, digo, le metía la excusa de que me sentía mal, que si los ascos, que si los primeros meses, pero bueno, ya,
dejé de meterles excusas y empecé a llenar mi camioneta poco a poco de ropa y me fui muy triste de casa de mis papás. Me fui muy triste porque dije qué flojera, ya lo había dicho, ¿verdad? Pero qué flojera llevarme mi ropa sabiendo que voy a tener que regresar. Pues en el fondo de ti lo sabías. Es una personita que te está hablando, es como la intuición o como un sexto sentido que te está diciendo las cosas. No sé, digo, yo creo que a ti también te ha pasado, a las mujeres dicen que tenemos un sexto sentido, y hay veces que hay que hacerle caso a ese sexto sentido. Entonces, pues me voy a vivir con él y empieza a cambiar todo drásticamente. O sea, por ejemplo, si yo le decía, oye, quiero hacer de cenar una discada, cómprame la carne, y era, no me molestes con esas cosas, son chiflazones tuyas, eso lo puedes comprar tú. Oye, pero es que no hay nada en el refrigerador, pues cómpralo tú. Y también cuestiones de que me tienes que ayudar con la renta, tenemos que dividir los gastos. Entonces, después supe que cuando tú tienes una relación y él te exige o él es el que te dice cómo manejar tu dinero, eso es violencia económica. Okay. Y a veces no lo sabemos. Entonces, como que él ponía las reglas, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Y yo nada más pago esto. Y pues si tú quieres pagar más, pues tú pagas lo demás, ¿verdad? Pero eso sí, yo puedo usar de lo que tú compras o de lo que tú pagas. Y de lo que yo compro, tú nada más puedes usar esto. Entonces me sentía porque pues yo no vi eso en casa de mis papás. Claro. Mis papás trabajaron ambos. Mi mamá después ya no pudo seguir trabajando porque ya tuvo 3 hijos y ya no le dio el tiempo. Pero yo recuerdo que mi papá llegaba con el sobre íntegro y mi mamá lo hacía rendir porque aparte pues no era como mucho dinero en ese momento. Y yo no sé cómo le hacía a mi mamá, pero lo hacía rendir. Y mi papá decía, es que si yo me lo quedo, yo me lo gasto, entonces mejor alguien que lo administre, ¿no? O sea, había equipo, tuviste toda tu vida un equipo. Ajá. Trabajo en equipo en la parte económica. Ajá, sí. Y por ejemplo, cuando mi papá, yo todavía no nacía, pero bueno, lo que me platican es que cuando mi papá se quedó sin trabajo, mi mamá sacó el barco a flote, ¿no? Claro. Y bueno, cuando ya mi papá vio que ya eran 3 hijos y que mi mamá Silvia, pobre Silvia, que no trabaje, ¿verdad? Aunque hacemos las cosas que rindan menos dinero, pero bueno, lo hacemos rendir. Y es fecha que así ellos siguen manejándose y mi papá me dice es que si yo me quedo con el dinero, yo me lo gasto. Entonces hay que agradecerle a tu mamá, que gracias a tu mamá tenemos pues que viajes, escuelas, colegios de paga, ropa, etcétera, etcétera. Entonces esta parte yo no la veía y venían 2. Entonces yo pagaba mi seguro de gastos médicos, pero en cualquier momento teníamos que tener la mentalidad de que los niños cuando son embarazos múltiples se van a incubadora o cualquier otro tipo de problema con el que puedan nacer, ¿no? Entonces, pues él pensaba que yo iba a pagar todo. Y yo veía que en redes sociales él nada más ponía lo bonito y de repente dejó de poner, ya nada más empezó a poner puras cuestiones de su trabajo. Entonces yo decía es que es imposible llevar un equipo como él le llama, porque dividir gastos. Yo decía es que esto no es normal porque, por ejemplo, no tenemos cama y no tenemos lavadora y secadora. Entonces decía él, no, pues yo lavo mi ropa en una lavandería. Y yo, espérame, o sea, ya no eres tú solo, ya somos 5. No vamos a estar mandando la ropa de 5 personas a una lavandería por semana. Entonces hay que comprar una lavadora y una secadora si se puede. Entonces, bueno, ok, yo compro la lavadora y la secadora y tú compras la cama. Ok. Entonces cuando supo los precios, me lo cambia. Y me dice, yo ya compré el colchón, ahora tú compras. O sea, siempre quería él sacar ventaja. Exacto. Ok. Entonces es una sensación que a veces no puedes explicar, no puedes decir cómo, pero sientes un abuso económico. Ok. Aquí en tu alma, en tu cuerpo, se siente que no están poniendo igual ambas partes. Okay. Que te quiero aclarar que, bueno, a mí, gracias a Dios, en el negocio, en ese momento estábamos muy bien y a mí no me dolía, ¿verdad?
gastar para mi casa, mi hogar, mi familia, mis hijos, pero no de esa manera. O de que, por ejemplo, si vas a hacer el súper, te esperas porque a cuando yo pueda llevarte y yo nada más compro esto. ¿Y todo esto que estás platicando tú embarazada? Embarazada. Ok, todavía no nacían tus hijos. Todavía no nacían mis hijos. Entonces, pues mi mamá me decía que me esperara, que él iba a cambiar, que está estresado porque vienen 2, que algunos, inclusive recibí consejos de algunas personas que me decían que los hombres cambian cuando está uno embarazada y que porque te agarran coraje, pero que nada más nacen tus hijos y ya, se les quita el coraje. Entonces recibí esos consejos y yo decía, bueno, puede ser mi caso, ¿verdad? Y por eso tiene coraje, porque yo lo sentía como que me tenía coraje. O sea, por ejemplo, si iba y me compraba la faja posparto o el aceite que te pones, se enojaba. Pero se enojaba realmente, Jessica, porque me decía, es que en lugar de que le compres ropa a los niños, ¿para qué te compras eso? Y si me compraba una crema, pero es que ¿para qué te compras? O sea, cualquier cosa que tuviera que ver con mi cuidado físico, a él le molestaba. Pero cuando salíamos juntos, maquíllate, arréglate y ponte guapa y ponte un vestido que se te vea ceñido al cuerpo y vístete así. Sí, le encantaba que yo enseñara. Y ya con 3 hijos y luego los bebés, estaba bastante difícil andar en minifalda o en vestido cargando a 2 niños, ¿verdad? Claro. Y esa era otra bronca. Entonces, pues bueno, llega la fecha de parto en donde me alivio, y cuando estábamos registrándonos al hospital me dice, saca la tarjeta con la que vas a pagar el excedente, porque ya ves que te piden una tarjeta por cualquier... Claro, de garantía. De garantía y aparte te cobran como un... Sí, como el fee, como... Sí, como una garantía, ¿no? Sí. Que luego te devuelven y todo, pero bueno, saca la tarjeta. Y esa era otra cuestión que yo veía, él no tenía nada a su nombre. No tiene nada a su nombre, ni tarjetas, ni su automóvil, camioneta, casa, todo a nombre de los papás. Inclusive les llegan notificaciones a los papás de Hacienda para que declaren y son las entradas de él. Entonces yo decía, pero es que no tiene nada, no quería sacar visa a Estados Unidos. Y yo decía, pero ¿por qué no quieres ir a Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos a comprarle cositas a los niños porque sale más económico. Claro. Y no, o sea, nunca le hice entender que los niños necesitaban biberones, ropa y... O sea, lo básico. No, nada. Me fui yo con mis papás embarazada y ahí pudimos, me ayudaron ellos y compramos pues que las carriolas, cositas de los niños, la cuna, todo eso, ¿no? Entonces no entendía él y bueno, cabe aclarar, Jessica, que él ya tenía un hijo que ahorita tiene 25 años. Entonces en ese entonces ya era un adolescente y yo creo que él ya tenía idea de los gastos o de lo que se necesitaba. Claro. La relación entre ellos era muy distante y solo veía que se juntaban en cumpleaños o de repente que lo invitaba a cenar y él muy serio, el muchacho. Él muy tímido, muy serio y siempre, pues bueno, ahorita te puedo decir que él fue un niño aislado en el lenguaje psicopático, pero es todo el perfil de una persona que no tiene amor propio, que no se valora. Entonces, pues yo lo veía serio. Para mí era una persona seria y penoso, nada más. Entonces, pues bueno, nacen mis hijos y en ese momento me voy a cuidados intensivos porque me subió la presión a casi 200. Dicen que fue preeclampsia, casi llegando a eclampsia. Pero bien curioso porque durante el embarazo yo tuve mi presión estable. Entonces dicen los doctores que al momento en que abren piel, porque fue cesárea, ahí se dispara. Okay. Entonces otras personas, psicólogos y así, pues me dijeron que era por toda la presión que yo sentía durante el embarazo, porque no había día que no llorara o día que no estuviera estresada o que no estuviera preocupada. Entonces ahí fue como que el cuerpo se relajó y se va para arriba la presión. Entonces,
pues bueno, estuve en cuidados intensivos unas horas. Mis hijos ya estaban listos para entregármelos y yo pues no podía ni abrazarlos, ni verlos, ni nada. Yo veía la cara de las enfermeras que me volteaban a ver, estaban escribiendo y subían los ojos así viéndome y me decía el doctor, es que están al pendiente porque en la presión en donde estás puedes convulsionar en cualquier momento. Entonces, cada movimiento que yo hacía, si levantaba el brazo, si me acomodaba el cabello, estaban así al pendiente, ¿no? Entonces, me empecé a poner nerviosa porque digo, pues, ¿qué tanto es lo que tengo? Pero si yo me siento bien. Entonces, después de varias horas y varios medicamentos, pudieron estabilizarme la presión. Ya entré al cuarto, me dieron mis niños, todo muy bien. Entonces, fue un alumbramiento muy triste. Nada que ver con mi primer hijo. Fue muy poquita gente a verme. No sé cómo explicarte. O sea, yo veía a la gente y yo quería llorar. O sea, tenía mucha tristeza. Y, por ejemplo, me da el golpe, no me dio el golpe de pecho, como que lo que te da antes. Ya ves que empiezas con temperatura y te pones... Entonces yo temblaba en la madrugada pidiéndole que por favor me apagara el aire acondicionado, que estaba muy frío, y yo con la temperatura, y que le hablara a las enfermeras. Y se enojaba. Me decía que lo dejara dormir, que me levantara yo. Y le decía, es que me duele la herida. Claro. Ayer me alivié, o antier me alivié. Necesito ayuda. Y le estoy hablando a las enfermeras y no vienen y tengo mucho frío, estoy temblando. Entonces me decía, no me decía caso. O sea, se dormía, apagaba las luces y como él estaba en otro cuarto y yo en otro cuarto, pues entonces ya me tenía que levantar yo y apagar el clima. Ya cuando venía la enfermera ya me revisaba, traía temperatura y la presión alta. Y así fue mis primeros 3 días. Entonces nacen los niños y ahora sí se disparó totalmente la violencia verbal, que ya había verbal, pero ya estaba mucho más disparada. Ya empezaban las palabras, las 4 letras. A los poquitos días volví nuevamente al hospital con la presión alta. Me suministran medicamento para hipertensos, así estuve 1 mes aproximadamente con ese medicamento. Y pues muy triste la cuarentena. Pasé situaciones muy tristes, me sentí como si fuera cosa. Si el niño lloraba o si la niña lloraba, niña y niño, me echaba la culpa a mí y pues yo no podía. Para esto ya pesaba yo 42 kilos y ya no tenía leche. Entonces él me decía que nunca me iba a perdonar que yo lo haya hecho comprar leche en lugar de yo darle leche a mis hijos. Y yo le decía, es que mira el sacaleches, mira, trae pura sangre. Ya ni siquiera trae leche, ni calostro, ni nada, blanco, nada, es sangre. No es cierto, estás exagerando, eres una exagerada, eso no pasó. Vuélvete a sacar, pégatelos. Es que por tu culpa mis hijos no tomaron leche materna. Entonces, la muchacha que estaba conmigo nada más me volteaba a ver y me pelaba los ojos, ¿verdad? Y así pasaban los meses y entre más pasaban los meses, los requerimientos y los gastos eran mayores. Me acostumbré a pedir el súper por internet porque no podía yo salir al súper, no podía salir a trabajar. Si yo me salía, por ejemplo, en mi negocio que es de vestidos, hay veces que mandaba vestidos fuera de Monterrey. Me contaba el tiempo en lo que iba a la paquetería y regresaba, y varias veces estuve a punto de chocar porque el teléfono suena y suena y suena, y si contestaba me gritaba y me decía lo que no te puedes imaginar, y me decía que los niños están solos y que él ya se iba a salir y que él tiene cosas que hacer y que yo me aprovecho de su tiempo y que soy la peor mujer. Y bueno, entonces imagínate, ¿no? O sea, era vivir en presión constante todo el tiempo. ¿Y ahí había también violencia física o todavía no? La violencia física empezó justamente al año que nacieron mis hijos. Okay. Yo iba a ir a McAllen, a la Isla del Padre con mis papás. Él no podía ir porque nunca quiso sacar visa. Y era como, encontré el permiso, wow, va a cuidar a los bebés y yo voy a poder pasar un tiempo con mi hijo. Entonces se me hacía todo muy bonito, Jessica, se me hacía como que
algo va a pasar. Y un día antes de que me fuera, empezamos a discutir y me insultó tanto que yo traía unos ganchos en las manos porque estaba acomodando la ropa del viaje, que se los aventé y de ahí se me vino encima y me aventó a la pared y me golpeó. Entonces, claro que para él yo tuve la culpa y yo fui la loca, pero no te puedo explicar esa presión que sientes de, es que no estoy haciendo nada y tú me estás insultando, me estás diciendo que te deje mi camioneta, que te deje mis llaves, que te deje todo, que tú te vas a hacer cargo de mis cosas, de mi dinero y para que yo me pueda ir de viaje con mi hijo y con mi familia. Entonces es como, ¿por qué? Y luego me dices que me insultas y me dices que no valgo esto y que soy una no sé qué. Exploté. Claro. Y realmente pues no soy una persona violenta, o sea, generalmente trato de platicar con las personas. Entonces a partir de ahí inició la violencia física. A los meses, por ejemplo, eso fue en agosto y en marzo yo tenía un concierto con mi mejor amiga. El 9 de marzo, lo recuerdo perfecto, fíjate, el 9 de marzo, y ese concierto era de Pablo Alborán. En diciembre me dice mi mejor amiga, es que Pablo Alborán es mi artista favorito, vamos a verlo juntos. Sí, vamos. Oye, ¿me das permiso de ir? Porque mi amiga va a comprar los boletos y es tal fecha. Sí, está bien, no hay problema, está bueno. Yo cumplo años el 12 de marzo. Entonces él empieza a organizar la semana de que cuándo te voy a festejar y qué día vamos a ir, que vamos a un antro para que te pongas un vestido entallado, ya sabes, ¿no? Entonces le dije, no, es que el 9 de marzo no puedo porque ese día es el concierto. ¿Cuál concierto? Nunca me dijiste nada. O sea, bueno, ¿y dónde están los boletos? A ver, enséñamelos, es que no los tengo, los tiene mi amiga, déjame se los pido y ya se los enseñé y se enojó. Y en ese momento, eran de noche, recibo una llamada. Me voy al cuarto a contestar porque había mucho ruido en la cocina y se viene detrás de mí. Entonces, cuando siento sus pasos detrás de mí, le pongo llave a la puerta y la abre a patadas. Los niños dormidos, eran más o menos las 10 de la noche. Y empieza a gritarme que con quién estoy hablando. Y obviamente él ya sabía con quién hablaba porque estaba hablando cuestiones de la tienda, ¿no? Del negocio. Entonces, ya te cuenta que tenía a la persona dándole instrucciones y el otro gritándome y yo estaba como que ¿a quién le hablo? ¿A quién? Entonces pedí tiempo, le dije, a ver, permíteme tantito, pongo el teléfono en espera y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y de una cachetada me avienta al suelo, mi cuello tronó horrible y perdí el conocimiento o el control de mi cuerpo, pegué con la orillita de la cama y me caí al suelo. Me asusté mucho por la cuestión del cuello, porque no sé si has visto que hay personas que le hacen así, mueven su cabeza y les truena y yo me asusto y yo, ay, ¿cómo le haces para que te truene? Porque a mí jamás me truena el cuello, o sea, yo le hago así, nunca me truena. Y en ese momento me tronó y yo sabía que si te truena y que se te puede romper el cuello y te mueres. Entonces, realmente sentí mi vida en peligro en ese momento. Y entonces se me pone, yo tirada en el suelo, se me pone parado y dije, me va a ayudar, se va a disculpar, ya se dio cuenta que la regó, me tiene tirada en el piso y me empieza a decir que soy una exagerada, que estoy peor que la bebé que tenemos, que no me pasó nada, que él no me hizo nada, que él es el afectado, que yo dejara de llorar. Entonces se mete al baño, sale enojado y bueno, para esto nunca durmió conmigo, no le gustaba dormir conmigo. Y sale enojado como si yo lo hubiera golpeado a él. Y yo seguía llorando y nunca recibí una palabra de perdóname, algo. Entonces, yo lo único que decía, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice yo para que él se pusiera así? Fue el concierto, pero si él ya sabía. Fue la llamada, pero si él ya sabía con quién estaba hablando. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo logras salirte de eso, Pris? O sea, porque estoy escuchando como toda esta historia y todo el patrón. Me llama mucho la atención lo de tu amigo que nos está escuchando desde el cielo, que te alertaba
Y muchas veces, y lo quiero mencionar porque muchas veces cuando estamos inmersos en el problema, no alcanzamos como a ver lo que para otra gente que está a nuestro alrededor es más evidente y a lo mejor no queremos escuchar. Entonces, qué interesante como poner eso sobre la mesa para la gente que esté en alguna situación como la tuya, de que a veces es importante pues escuchar, ¿no? Sí. Punto número 1. Punto número 2, veo todo este patrón primero de violencia emocional, que es brutal, y que termina en la violencia física, y que no logras tú como darte ese valor, como que por lo que estás platicando, él tiene la habilidad enorme de hacerte sentir culpable, de que tú no estás bien, de que tú eres la que tiene algún problema. Y lo que me llama la atención es que sigas ahí. Tú dices, es que yo estaba con mucha tristeza, yo me fui de casa de mis papás con mucha tristeza, me fui, tuve a mis hijos y hubo mucha tristeza. Todas estas muestras de violencia física. ¿Cómo logras como salirte de ti y decir, a ver, no está bien, aunque tu sexto sentido te decía que no estaba bien? ¿Cómo te concientizas para decir, no más, esto tiene que terminar? Porque no sé, tú nos dirás mejor, pero me quiero imaginar que puede llegar un momento hasta que tus hijos podrían estar en peligro. ¿Cómo das así como ese paso? Bueno, mira, te voy a hablar en términos técnicos, porque si te explico, pues yo en ese momento sentía miedo, sentía que todavía lo quería, que por los niños, la típica, la que decimos todas las que estamos en una situación de violencia. Pero te voy a hablar en términos técnicos, ¿no? Cuando tú tienes un abuso psicopático narcisista, ellos te ganchan con el bombardeo de amor, que fue lo primero. Entonces, idealizas tanto a tu persona ideal, se hacen pasar por tu alma gemela, que piensas que ¿qué hice yo para que él cambiara de esta manera? Entonces yo soy la que está mal, porque él era una persona buena cuando yo lo conocí. Él me hablaba bonito, él me decía todo y era bueno y me cantaba, me decía, me llevaba, me sacaba de viaje, y ahora no. Entonces yo hice algo. Entonces yo me siento culpable. Entonces a esto súmale que en cualquier momento se desata la violencia, que no sabes qué decir, qué pensar, qué hacer, porque cualquier cosa lo puede molestar. O sea, si yo compraba un aromatizante y no le gustaba el olor, era motivo de pleito. Entonces no sabías ya qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esa relación entre el bombardeo de amor, la devaluación, y luego el perdóname, regresa conmigo, te amo, y vuelve otra vez el círculo, hay un cambio en biológico y físico en nuestro cerebro, en la víctima en este caso. La amígdala, que es la que mide las emociones, la empatía, el miedo, la inseguridad, etcétera, el coraje, se empieza a inflamar. Entonces, ¿por qué? Porque una de las principales mecanismos que tiene la amígdala es medir el miedo. Uh-huh. Cuando tú tienes miedo, la amígdala se activa, ¿no? El hipocampo, que es en donde es como el caballito de mar que tenemos en el sistema límbico, es el que nos da, el que te da los recuerdos a corto plazo. Entonces, ese también está alterado y hace que no te acuerdes más que de las cosas que te conviene acordarte. Ya. Después, la corteza neofrontal está tan alterada que se inhibe. O sea, tienes tanto miedo y está inhibida la corteza, entonces no puedes expresar lo que sientes, no puedes dar ese paso, te sientes aterrada y la amígdala está tan inflamada que solo sientes miedo. Entonces es muy difícil que una persona sola y por sus calzones uh-huh. se salga de la situación de violencia, porque tu cerebro está lastimado. Hay un cambio en la plasticidad de tu cerebro. Necesitas siempre pedir ayuda, y más con una persona que se puede poner violenta y explosiva de esta manera. ¿Qué pasa? Que él tardó mucho
en el círculo de violencia donde yo estaba, ya el siguiente paso era el bombardeo de amor, otra vez, porque estábamos peleados, ¿no? Una de las tantas. Y no lo hacía, ya pasaban semanas y no me hablaba, Jessica. O sea, vives con una persona que no te habla y que aparte que no te habla, te esconde tus cosas, te esconde tus llaves, no le puedes hablar porque te va a contestar mal. Entonces yo decía, en cualquier momento me va a pedir perdón, me va a traer flores, y no llegaba ese momento. Entonces, como no llegó, yo dije, ya no me quiere. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces fui y le dije, ya no quiero estar contigo, ¿verdad? Ya no quiero. Y empieza a amenazarme que me va a quemar el negocio, que me olvide que tengo negocio, que me va a ir muy mal, bla, bla, bla. Y ya no me quedó más que hablarle a la policía, hablarle a mis papás y violencia doméstica, y fueron los que me ayudaron a salir de ahí. No me fui gratis, o sea, el dejar a una persona violenta siempre te va a costar algo. En este caso, pues bueno, le dio tanto coraje que me iba a salir que abrió el cofre de mi camioneta, empezó a estirar cables, fusibles, sacarlo, y luego agarró un bote de agua y se lo echó encima del motor para que no me fuera y para que no prendiera la camioneta. Pero entonces lo que a ti te hizo irte, o lo que a ti te hizo como reaccionar en toda esta explicación técnica que nos das, que hizo que tu cerebro tomara la decisión de hablar a la policía, ¿fue ese miedo o esa incertidumbre de que ya no me quiere? Okay. Sí. Okay. Sí, como que llegó un momento en donde dije, ya no me quiere, o sea, realmente no me quiere. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero si él hubiera vuelto al bombardeo de amor, quién sabe si esta sería mi historia. O sea, de alguna manera fuiste afortunada, Pris. De alguna manera sí, por supuesto. Sí. Y así como yo, hay muchas mujeres que están en este círculo de violencia. Estas personas no son machos, porque muchas personas dicen, es que el machismo es la violencia de género. No es cierto, son psicópatas. Y la psicopatía no tiene cura. Estas personas no cambian. Ellos también tienen un problema en su sistema límbico, en su materia gris. Ellos no tienen empatía, te pueden ver tirada en el suelo y no sienten, no se ponen en tu lugar, no sienten pena. Ellos solo ven por el bien propio. No es una enfermedad porque no tiene cura ni tiene medicamento. De hecho, la psicopatía no está dentro de la DSM-5, que es el libro de enfermedades mentales de psiquiatría del mundo. No está porque estuvo en un tiempo, pero cuando se dieron cuenta que era incurable, lo sacaron. Entonces estas personas se dedican a ¿qué? A hacer el mal, a hacer el daño, gozan haciendo el daño, sometiendo a la persona, cosificando a su pareja, a sus familiares, a sus hijos. Ellos solo utilizan e instrumentalizan a las personas. Y si tú te les sales del carril, ahí viene la violencia verbal y después psicológica y después la física. Y Pris, después de salir de esto, después de que ya nos explicas que pues son personas con este problema, ya que aclaras que no es una enfermedad porque no tiene cura, o sea, no van a cambiar, van a volver a hacer lo mismo una y otra vez. Quiero regresar a ti. ¿Cómo te reconstruyes? O sea, ¿cómo logras después de que lo que estabas recibiendo era violencia de todo tipo, emocional, física, donde me quiero imaginar que llega un momento en que te lo crees, te están diciendo tanto que eres tal y cual que te lo crees. Cuando ya por fin logras salir, cuando te vas, cuando sucede esa llamada a la policía, ¿cómo? Estoy tratando de entender cómo reconstruyes ese corazón, cómo reconstruyes esa esencia tuya, esa autoestima, cómo lo manejas con tus hijos, porque de alguna manera, sobre todo me imagino que el grande, pues estaba expuesto a eso. Sí. Yo sé que debe ser una historia muy larga, pero trata de resumirnos un poquito. No tenemos mucho tiempo. ¿Cómo lo hiciste? Mira, te digo, no puedes sola. Siempre necesitas las personas adecuadas. Mi papá me dijo, si tú regresas con él, eso me da a entender a mí que tú, Priscila, no tienes amor propio. Y si no te quieres, no quieres a nadie. Entonces, si tú regresas con él, te olvidas que tienes papás.
yo ya no te puedo estar ayudando, ya metí mi cara por ti, ya te llené la casa de policías, te sacamos de la casa, ya no podemos. Obviamente, Jessy, nunca me pasó cuando yo dije hasta aquí, a lo mejor es una virtud, a lo mejor es un defecto, pero yo soy muy determinante. Entonces, cuando yo tomo una decisión, ya es bien difícil que me saques de ahí. Okay. No sé si tenga que ver conmigo, no te puedo explicar, pero al tiempo vas viendo que, claro, él regresa conmigo, me pide que por favor que lo intentemos, que yo, mira, te traigo la churumbela que siempre te prometí. Volvió esa etapa de amor. Y ay, qué bien se te ven esos pantalones y qué bien ese shorts. Entonces, el papá de mi hijo grande me decía, Silvia, perdón, es que soy Silvia Priscila, y él me dice Silvia, me decía, Priscila, no dejes de ir al gimnasio, no dejes, tú sigue haciendo tu vida normal, que esto no te haya afectado. Y la verdad es que durante el primer mes el ir al gimnasio a mí me ayudó mucho, porque ahí liberaba mucho coraje, mucho sentimiento, no cabía el tiempo para tener una depresión, porque aparte tenía mi negocio, tenía que recuperar el tiempo perdido, dedicarme a mis hijos, hablar muchísimo con mi hijo mayor. Él me decía, mamá, ¿no te gustaría como encontrarte otro novio? Es que estoy muy nervioso y no quiero que regreses con él. Entonces, sí. Y bueno, a lo mejor se me van a salir las lágrimas porque es un tema que siempre que lo platico lloro, pero si no nos acercamos a Dios y si no le pedimos a Dios, no vamos a salir nunca. Porque lo único que me mantuvo fuerte fue pensar en que Diosito, siempre que yo tenía algo que me apresionara el alma, Él lo resolvía. Yo no sé de qué manera, pero hay que aprender a pedirle a Dios las cosas. Porque si uno está pidiendo, ay, es que yo quiero ser rica, ay, es que yo quiero ser feliz, ay, es que yo quiero tener lo que ella tiene, ay, es que yo quiero esto, yo quiero aquello. No es así. Cuando tú le quieres pedir a Dios, tienes que pedir por tus hijos. Porque ¿nosotros qué? Si yo me muero mañana, pues yo ya viví, ya fui mamá, ya tengo mi carrera, ahorita estoy en una asociación hermosa contra la violencia, tengo mi negocio, yo ya viví, pero mis hijos no tienen la culpa de los errores que cometió su mamá o del haber encontrado a una pareja así. Entonces, cuando queramos pedirle algo a Dios, pidamos por el bien común. Yo siempre le pido a la Virgen en que me encomiende a Dios, porque ya fue madre. Entonces, hay que aprender a pedirle las cosas a Diosito. Y yo no sé qué pasa, pero cuando tú empiezas a pedir a Dios por tus hijos, como un portavoz para tus hijos, algo pasa que se te abren caminos. En mi caso, me acercó al que en ese momento era mi mejor amigo y ahorita es mi esposo. Y todo lo que me decían de que yo nunca iba a poder tener una familia, que yo soy mala, que porque a todos los maltrato y que a todos les veo lo malo, y no es cierto. Ahorita me doy cuenta que, bueno, ya voy a cumplir 1 año casada y me doy cuenta que he vivido el mejor año de mi vida, que mi esposo se ha convertido en una excelente figura paterna para todos mis hijos, que no era yo y que nunca fui yo, que fueron las circunstancias y la falta de conocimiento, Jessica. ¿Cuánta gente sigue echándole la culpa a la violencia al macho? Y estos tipos no se presentan como machos, se presentan como tus salvadores, como la persona que te va a hacer feliz. ¿Y cuántas mujeres no nos casamos pensando que esa persona nos va a hacer feliz y resulta que termina siendo más desdichada que cuando entraste? Wow, Priscila. Estas lágrimas que ahorita estás derramando me llegan a lo más profundo de mi ser, porque yo soy mamá y porque muchas de las que escuchan Efecto Inspiración son mamás, siempre lo digo. Y siempre nuestros hijos son esa parte tan preciada que nos hacen hacer hasta lo imposible. Yo quiero el día de hoy
felicitarte por Muchas esa valentía. Gracias. Es muy importante mencionar, Pris, que ahorita tú hablas de Dios y hablas de esa fe y hablas de pedirle. Qué increíble cómo ese dolor que tú tuviste que vivir, esa situación tan complicada que tuviste que vivir, se convirtió en tu misión de vida. Y eso es bien importante mencionarlo, porque muchas veces nos quedamos con la idea de qué horrible, qué feo, qué dolor tan grande, que sí, existe, está, lo estoy viendo en tus lágrimas, lo estamos escuchando con tu testimonio, pero este dolor tú lograste convertirlo en acción. Esa acción que está ayudando hoy a miles de mujeres que están pasando o que pasaron por lo mismo que tú. Y te debes de sentir súper orgullosa de la labor que estás haciendo. A nombre de todas esas mujeres y a nombre de la sociedad en general, te agradecemos esa labor y ese trabajo y esa valentía de querer llevar tu historia más allá de ti. Esa valentía de querer llevar tu historia a que hiciera una diferencia, a que, y va a escuchar raro, pero a que valiera la pena vivirla, a que tuviera como un propósito más grande y que más grande de ti, que es pues toda la gente a la que has ayudado. Entonces, yo te agradezco enormemente que hayas estado hoy aquí. Muchas gracias, Jessy. Ya para despedirnos, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué sentido le ha dado todo esto a tu vida, Pris? Yo sé que es bien difícil y trata de ponérmelo como lo más concreto posible para poder entenderlo. ¿Qué sentido le ha dado esto a tu vida? Cuando empiezo a leer del narcisismo y del psicópata narcisista, digo yo, es que cómo hay gente tan que no sabe que no son machos, que los que golpean no necesariamente son machos. Entonces voy a hacer un video en mis redes sociales poniendo las características para reconocerlos en las primeras semanas, banderas rojas. Entonces ahí se me acerca Red Faros, que es una asociación internacional en contra de la violencia psicopática, y se acercan y me dicen, ¿quieres participar? ¿Quieres entrar? ¿Quieres ser miembro? Y pues claro que quiero ayudar. Entonces, ahorita se me acaba de ofrecer la dirección de México porque pues es internacional y esta es mi misión, Jessy, educar a las personas, gracias, que haya una educación emocional, que haya una manera de reconocer a estas personas por sus características y saber que no van a cambiar, porque todas las personas que están en violencia pensamos que ellos cambian, que algo va a pasar y que van a cambiar y que van a volver a ser los mismos, y no es cierto. Es muy importante que la gente lo sepa para que se salga de ahí, porque es algo que nos mantiene en esta relación. Entonces, esa es mi misión, y aunque repita y repita y repita lo mismo, yo sé que en cada vez que yo tengo una entrevista o una conferencia o un podcast, va a haber una persona a quien le podamos dar luz. Entonces estoy de la mano de Diosito y yo sé que junto con él vamos a ayudar a muchas otras personas. Como ya lo estás haciendo, pues. Como ya lo estás haciendo, de verdad te lo repito a nombre de la sociedad, a nombre de las personas que están sufriendo esto, te lo agradezco. Y ahora sí, ya para irnos, Pris, yo con todos mis invitados hago una dinámica al final, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista? Muy lista. Empezamos. Violencia. Impermitible. Esperanza. Luz. Dios. Todo. Familia. Hogar. Apoyo. Necesario. Reto. Final. Amor. Todo lo que gira alrededor del mundo. Efecto inspiración. Ay, un lugar hermoso en donde puedo venir a ayudar a otras personas, porque es lo que eres luz y ayudas a otras personas. Ay, Pris, muchas gracias. Ahora me vas a hacer llorar ahora tú a mí. De verdad, es que te agradezco mucho. ¿Puedo decir de mis redes sociales? Por supuesto, te agradezco mucho que hayas estado aquí y eso es lo que te iba a decir, que
¿Algún último mensaje Sí. o algo que quisieras decir Para a la las gente? personas Claro. que están en una situación de vulnerabilidad, les dejo mis redes, que es Silvia Priscila en Instagram, Silvia con Y, y red-faros, PHAROS, faros, para que si tienen alguna inquietud, pregunta o quieren saber si están en una relación de este tipo, nos escriban y nosotros podemos darle seguimiento a todos los mensajes. Perfecto. Red Faros, no se les olvide, síganlo. Y Silvia Priscila. Silvia Priscila. Mil gracias, Pris. Gracias. De verdad, un placer que hayas estado hoy aquí. Igualmente. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración. Nos vemos por ahí.